Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta nueva cápsula de la prevención del lavado de dinero. En la comisión nos hablará precisamente el contador público certificado Carlos Bautista, lo cual nos dará una amplia referencia acerca del uso del efectivo. Muy interesante y amena para que lo podamos escuchar. Adelante. Hola, buen día. Le saluda Carlos Bautista Sánchez, contador público certificado y licenciado en Derecho, profesionista certificado en LF Piorpi por el IMSP y profesionista certificado en actividades vulnerables por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. En esta ocasión platicaremos de un tema que pues tenemos contacto día con día en nuestro ejercicio profesional. Esto es el uso del dinero en efectivo. ¿Qué sucede? Hay algunas operaciones, hay algunos sectores, hay algunos clientes, hay algunos empresarios que deben utilizar el efectivo. ¿Por qué? Porque la actividad con la cual están desarrollando su negocio, pues implica recibir ese dinero. Un ejemplo muy común, que creo que lo conocemos todos y en todas las ciudades se da, es en las centrales de abastos donde se comercializan algunos alimentos, frutas, verduras, etcétera. Es muy común que el dinero en efectivo circule de manera importante. Eso no significa que los negocios que ahí se encuentran sean ilegales o estén realizando algo incorrecto, para nada. Simple y sencillamente es que es muy común que eso suceda. Otro de los giros que también tienen mucho uso de efectivo, dinero, billetes y monedas, es por ejemplo una gasolinería. Aquellas gasolinerías que están un poco apartadas, dependiendo del lugar donde se encuentren, pudieran tener mucho manejo de efectivo. En particular, las estaciones de servicio, gasolinerías, pues es común que incluso contraten empresas de traslado de valores. ¿Con qué finalidad? Con que pues no tengan el riesgo de un posible asalto o de una posible situación con delincuentes. ¿Qué pasa? Pues la compañía de traslado de valores llega a este negocio, a esta empresa, toma el recurso y se lo lleva a depositar a un banco, le dan una boleta y así es como llevamos todo el proceso. Entonces, partimos de una premisa. El uso de efectivo, por supuesto que no es malo, siempre y cuando tengamos un origen lícito. Este origen lícito, pues lo determinará las declaraciones correctas en el pago de impuestos, que la actividad económica esté perfectamente sustentada, materializada, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a enfocar algunos aspectos que en el ejercicio profesional me doy cuenta que sucede. Un ejemplo muy común y que se presenta de manera muy cotidiana. Cuando se va a llevar a cabo una operación traslativa de dominio, cuando una persona comprará un inmueble y otra persona venderá el inmueble, pues acuden con un notario, el notario de la confianza del comprador normalmente, porque es el que va a pagar los gastos, impuestos, derechos, etcétera. Y muchas veces los notarios o los abogados de la notaría emiten una opinión o una asesoría que muchas veces es muy, muy a la ligera. No estoy diciendo que asesoran de manera incorrecta, simple y sencillamente que el enfoque que le dan a veces es muy parcial. ¿Y cuál es ello? Es cuando le dicen a las partes que no tienen ningún problema si utilizan efectivo hasta cierto monto. Hablando de diciembre de 2022 y valores expresados en UMA, ya con las UMAs traducidas, pues tenemos 772,000 pesos que la propia ley, el artículo 32, fracción primera de la LFPORPI, el FPORPI para nosotros, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, técnicamente hablando, seguiremos hablando del FPORPI o Ley Antilavado de manera indistinta. ¿Qué sucede? En ese artículo 32, por supuesto que tienen una prohibición. Está prohibido pagar y está prohibido recibir el pago. Sin embargo, esa prohibición, que no es así como una autorización, a veces se traduce en que se asesore de manera incorrecta al decir, no te preocupes, tú puedes pagar en efectivo hasta esta cantidad. Pero ¿qué sucede? Por supuesto que hay otras disposiciones, específicamente la ley del impuesto sobre la renta, en donde independientemente que la ley no lo prohíba, de alguna manera, pues tenemos que cumplir con algunas otras obligaciones.
Esto es, específicamente, como les decía, en la ley del impuesto sobre la renta, y en este momento vamos a platicar un poquito de ello. ¿Me permiten, por favor, compartir un material que me permití preparar para que platiquemos de este tema? El uso del efectivo en diciembre del 2022. ¿Por qué es importante la fecha? Pues simplemente porque sabemos que es necesario ir actualizando el valor de la UMA. Uso de efectivo es lo que platicaremos. Entiéndase como efectivo billetes y monedas, por favor. No, aquí no entran las transferencias, los SPAYs, los cheques, nada de eso. Simplemente billetes y monedas. Y me voy a ir un poquito al antecedente que se tiene con el IDE, el famoso IDE. Muchos de ustedes no lo recordarán ni lo conocerán. Para los que hemos estado ya en algunos años en esta profesión, el IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo, que en un primer momento, pues cuando se publicó esta ley, pues mucha gente que utilizaba el efectivo, pues empezó a ya no depositarlo. Recordemos brevemente cómo funcionaba el IDE. Primero, cuando teníamos depósitos en una misma institución financiera, y esos depósitos en efectivo, billetes y monedas, superaban los 25,000 pesos, había una retención. Esa retención era del 2% sobre el excedente de los 25,000 pesos en una misma institución financiera. Es decir, no importaba que yo tuviera 4 cuentas y que, por ejemplo, una de las cuentas fueran la cuenta personal, una de cheques. El chiste era que fueran en la misma institución financiera. Sumaban el total de los depósitos en billetes y monedas y con eso evaluaban si se excedía el monto de los 25,000 pesos o no. Ahí aplicaban un 2% de retención. ¿Qué pasa? Que dio tan buen resultado que al año siguiente disminuyeron el límite de los 25,000 a 15,000 pesos e incrementaron la retención del 2% al 3%. Entonces, ya lo último que conocimos del IDE era que si en una misma institución financiera depositábamos más de 15,000 pesos, pues teníamos una retención de ISR, bueno, una retención, me disculpo, una retención por concepto de IDE que implicaba un 3% sobre todo lo excedente. Obviamente, esa cantidad que nos retenían era provisional. Nosotros en la determinación de nuestros impuestos podríamos utilizar esa retención para disminuirlo de los impuestos que teníamos que pagar y por ahí traíamos toda una mecánica de cálculo. Pero ¿qué sucedía cuando personas que no tenían supuestamente actividad empresarial o no estaban inscritos en el RFC tenían esos depósitos? Pues que de alguna manera detectaba la autoridad que ahí se estaba llevando a cabo alguna actividad económica. Bueno, eso desaparece en el 2014, pero desaparece el tema de la retención y el impuesto como tal, el IDE. Pero la obligación de seguir informando continúa. Para las instituciones bancarias se tiene que presentar una declaración informativa, que ya a partir de este momento, pues esa declaración es mensual. Traían ahí todo un tema con la cuestión del software que realizaba el cálculo de la retención. Y sigue siendo sobre un excedente de 15,000 pesos. Ahora ya no hay retención, pero sí hay una declaración informativa con base al artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué significa? Que las personas que continúan depositando billetes y monedas en instituciones del sistema financiero, en una misma institución, ponía el ejemplo, si tengo 3 cuentas bancarias en un mismo banco, van a sumar las tres en la parte de los billetes y monedas y si rebaso 15,000 pesos, pues le van a estar informando a la autoridad hacendaria. Obviamente que el riesgo personal, el riesgo del uso del dinero en efectivo, pues es muy grave, sobre todo ahora que con la cuestión de delincuencia en el país y demás, el ir y depositar, el ir y retirar una cantidad en efectivo, pues siempre, siempre va a ser muy, muy riesgoso y pues se pretende que no se utilice. Sin embargo, como ya lo platicamos al inicio, pues hay empresas que su giro les obliga, platicamos de las estaciones de servicio, gasolinerías, también de operaciones en una central de abastos. Por ejemplo, yo resido en la ciudad de Querétaro y en la central de abastos de la ciudad de Querétaro, incluso algunos bancos llevaron una sucursal bancaria, una de sus sucursales, dentro de la central de abastos con la finalidad de que
fuese más expedito, fuese más práctico el depósito de esos recursos. Por supuesto que no hay mayor problema, simple y sencillamente hay que tener mucho cuidado con esos riesgos, les digo, entre otros, el tema delincuencial. Por otro lado, pues hay una serie de disposiciones en la ley del impuesto a la renta que aquí las estamos compartiendo, que entre otras cosas señalan que si tenemos contraprestaciones pagadas en efectivo, también tengamos que informar a la autoridad. Y esta obligación es entre las partes. Es decir, la persona que está cobrando el dinero en efectivo en billetes y monedas tiene también la obligación de presentar una declaración informativa y para eso tenemos también una ficha de trámite con la cual la autoridad va a conocer, no me va a conocer, no me va a buscar a mí que yo estoy reportando, a mí que yo estoy recibiendo el recurso. Al final de cuentas, yo estoy vendiendo un inmueble, yo tengo un origen lícito, yo tengo todo en regla, a lo mejor lo vendí en 5 millones y esta persona me da 770,000 pesos en efectivo y el resto con una transferencia o con un cheque. Muy bien. ¿Se puede? Pues sí se puede, no está prohibido. Y una máxima jurídica es que lo que no está prohibido está permitido. Sí, siempre y cuando cumplamos con las demás disposiciones. En este caso, el presentar una declaración informativa con la cual vamos a señalar quién es la persona que me está pagando en efectivo. ¿Y eso qué significa? Pues lo que significa es que la autoridad va a tener los elementos suficientes para que en caso de ser necesario, pues pueda ejercer sus facultades de comprobación. También he escuchado mucho cuando dicen, bueno, si pago en efectivo, pues puedo decir que fue una herencia. Ah, muy bien, vamos a manejarlo como que fue una herencia. La herencia lleva todo un proceso. Tenemos que llevar un juicio sucesorio testamentario o intestamentario, dependiendo de lo que estemos hablando. Oye, que fue un donativo. También los donativos tienen sus, sus propios requisitos, que dependiendo del Código Civil de cada estado, pues va a poder constar por escrito o incluso va a tener que constar en una escritura pública. Oye, es que va a ser un préstamo. Por supuesto, claro que sí se puede que sea un préstamo, ese dinero en efectivo, siempre y cuando ya combinando conceptos, pues también tengamos un tema de materialidad y que ese tema de materialidad pues pueda tener un origen lícito. Recordemos que los préstamos también forman parte de las actividades vulnerables y también se tiene la obligación de presentar un aviso. Es decir, que independientemente del origen del recurso siendo lícito, hay que cumplir adicionalmente con una serie de obligaciones. Y por último, el tema de la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal, no olvidemos que la autoridad nos va a revisar respecto a los ingresos que hayamos declarado, va a poder revisar las erogaciones que tenemos y esas erogaciones pues no pueden ser superiores a los propios ingresos declarados. Es así como la recomendación muy importante y muy puntual en esta cápsula muy breve es que el asesoramiento de manera muy ambigua, muy general, de que sí se puede pagar una operación inmobiliaria hasta por debajo de la prohibición que establece el artículo 32, fracción primera, pues no debe tomarse tan a la ligera. Debemos considerar que también hay otras obligaciones que aquí hemos estado platicando que debemos cumplir. Y esas obligaciones que debemos cumplir, pues bueno, le van a dar a la autoridad los elementos necesarios, suficientes, para poder fiscalizar y en su caso, incluso, pues poder tener algún tipo de problemática en materia de prevención de lavado de dinero, en materia de ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que nuestro Código Penal Federal contempla. No, los invito a que no se pierdan estas cápsulas. La Comisión Regional de PLD que encabeza nuestra amiga, la contadora pública certificada Guadalupe Monreal, pues bueno, está haciendo un gran esfuerzo, además de que el presidente de la región Centro-Occidente, nuestro buen amigo Luis Carlos Berber, pues ha diseñado estas cápsulas para que todos ustedes puedan tener un contacto sencillo, práctico y que ya la profundidad del tema se puedan acercar con su federada para que los cursos de capacitación y actualización pues puedan llevarse a cabo de una manera muy puntual. Yo les agradezco mucho el haberme atendido en estos pocos minutos con esta cápsula. Gracias.